Ayer lo charlábamos un poquito acá en el aire de todas las tormentas juntas, la encuesta que ha sido levantada de diferentes medios de ambos lados del río Bravo, desde América, desde el Destape, de un montón de sitios, que anunciaba justamente, que mostraba un dato de cara al 2023 con una elección partida en tres: Juntos por el Cambio, Frente de Todos y la plataforma de Javier Milei. Tenemos un fragmentito un poquito de cómo impactó esta encuesta, por ejemplo, en lo que comentaba Roberto Navarro en el Destape sobre justamente esta elección partida en tres. A ver, unos segunditos. Y hay un laburo de Facundo Nehamkins que ya empieza a dar en tercios, como hace mucho que estamos viendo que va a suceder en la sociedad, sí, ¿no? Sí. Dice que hay una intención de voto del 32% para Juntos por el Cambio, de 24% para el Frente de Todos y de 21% para Milei. Vos podés decir, puede estar equivocado, un punto más, un punto menos, pero es una realidad que está pasando eso. Es una realidad que en Argentina hay dos derechas. Y es una realidad incluso que están representadas por una cantidad de medios de dos derechas. O sea, Macri con sus medios, con todo el Grupo de la Nación. Bueno, ahí el comentario de Roberto Navarro: Juntos, 32%, Frente de Todos, 24%, los liberales con Sperry y Milei compitiendo juntos, 21%. Esto fue a partir de un sondeo realizado por Opina Argentina. Justamente su director es el politólogo Facundo Nehamkins, que era citado por Navarro y que está con nosotros en conexión. Facundo, acá Esteban de Cítrica, gracias por estar, buenas tardes. Hola Esteban, ¿cómo te va? Buenas tardes. Lo mismo digo, gracias por hacerte el momento para conversar. Facundo, primero consultarte por la repercusión. Leía diferentes medios desde ambas orillas del río Bravo hacer repercusión del sondeo que han hecho con Opina Argentina. ¿Cómo te sorprendió el resultado? ¿Qué balance haces? ¿Cómo están laburando con los números que obtuvieron? A ver, primero, esto es importante transmitirte a vos y a toda la audiencia. Son números todavía muy... prontos, obvio, pensando en una elección presidencial que va a ocurrir el año que viene, ¿no? Obvio. Todavía las candidaturas no están definidas, la fuerza política que lidera Javier Milei todavía tiene muy poco desarrollo territorial, Claro. Hay aspectos organizativos, de desarrollo de la campaña electoral y también de las candidaturas de fuerzas políticas que tienen también mucho arraigo en la Argentina, como son el peronismo, Juntos por el Cambio, que todavía no han definido quiénes van a ser las personas que van a encabezar sus fórmulas, claro. Y que eso es importante al momento final de definir la intención de voto. Lo cierto sí, como señalaba Roberto en su alocución, y creo que vos también haces referencia a eso, es que vos hoy tenés una realidad que, si bien no tenés 3/3 exactos, en el sentido de 33, 33, 33, hay una fuerza, que es una tercera fuerza, que estoy seguro que está rondando los 15 puntos, puede estar en 20, puede estar en 15, puede estar en 14, puede estar en 22, no importa, y está dando cuenta de una nueva situación social, política, económica, y que esa fuerza la lidera Javier Milei, que es una figura que genera conversación, como se dice hoy en época de redes sociales, genera mucha atracción en alguna franja de la población, especialmente en los sectores más jóvenes, y que de alguna manera también provoca reacomodamientos en el sistema político en su conjunto. Por ejemplo, muchos de los conflictos y las discusiones y debates que hoy atraviesan a Juntos por el Cambio tienen que ver con la emergencia de una figura como la de Javier Milei. Entonces, negar ese fenómeno es como querer tapar el sol con la mano. Ahora, decir que por eso Javier Milei va a ser presidente, bueno, de ahí a eso hay un trecho muy largo por recorrer, pero que el fenómeno existe, eso te lo puedo garantizar. Las dimensiones que finalmente tenga en una elección presidencial van a depender de muchos factores que no todos maneja Javier Milei. Situación económica, cómo termine el gobierno de Alberto Fernández, termine su credibilidad pública. ¿Qué va a pasar con el peronismo? ¿El peronismo va a ir unido a las elecciones? ¿Va a ir fragmentado en dos opciones? ¿Qué va a pasar con Juntos por el Cambio? ¿Los halcones de Juntos por el Cambio van a permanecer en Juntos por el Cambio o se van a ir algunos detrás del espacio de Javier Milei, con el que quizás sienten más afinidades si Juntos por el Cambio se convierte en una propuesta más de centro moderada? Bueno, son todas preguntas, ¿no?, que todavía no están resueltas. Yo siempre relativizo los informes porque te muestran una foto de un día y esto después tiene una dinámica, ¿no? Y la realidad
es interactiva con las encuestas. Total, entonces las va modificando. Pero que esta es la foto del día de hoy, no tengo duda que es la foto del día de hoy. Total, herramientas para abordar una realidad que muy volátil, vos lo describías muy bien, no se trata de predecir, sino de analizar justamente en el día a día, y en ese sentido algo que vos comentabas, no solo por el sondeo que han realizado desde Opina Argentina, sino también como politólogo, está esta cosa de, por ahí la palabra es un poco fuerte o no, la colonización en debate de si un Javier Milei mudándose a un espacio como Juntos por el Cambio, o Juntos por el Cambio mudándose parte de este al espacio de Javier Milei. De alguna manera pareciera que el eje es la territorialización que Milei por ahí no llega a construir para 2023, que lo haría avanzar hacia una fórmula compuesta a nivel nacional, transprovincial, contra Juntos por el Cambio. ¿Ves este debate como algo central o sentís que tiene la fuerza Milei para territorializarse a un año y un par de monedas más de la elección? ¿Cómo sentís eso? No, creo que es un debate que para Milei no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque yo, digamos, una de las hipótesis que tengo, es una hipótesis, ¿Sí? es que también la aparición de Milei pone entre paréntesis la grieta que ha atravesado la política argentina los últimos 10 años, más que grieta, digamos, la separación entre kirchnerismo y antikirchnerismo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Javier Milei no se suma al coro de antikirchnerismo. Javier Milei aparece como un nuevo eje vertebrador de algunas de las posiciones políticas, uh-huh, que tiene que ver con la idea de la política y la antipolítica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. O lo que los politólogos llamamos el cualunquismo, ¿no? Es decir, esas fuerzas políticas que se constituyen a la luz de la indignación y la impugnación al sistema político en su conjunto. Uh-huh. Entonces, eso te plantea una nueva separación, una nueva grieta, para usar el lenguaje que te estuve utilizando. Si vos te das cuenta, desde la aparición de Javier Milei, uh-huh, ha desaparecido prácticamente la palabra grieta de los medios de comunicación, del discurso que circula en los análisis políticos, porque lo que se está mirando es la aparición de este fenómeno que impugna al sistema político en su conjunto. Para Javier Milei es lo mismo Cristina que Carrió. Uh-huh. Entonces, digamos, las diferencias, lo que separa esa fuerza política de otras pasa a ser una nueva dimensión. En ese sentido, no aparece, digamos, que tenga pies ni cabeza que Javier Milei piense en fusionarse al modelo de Donald Trump con el Partido Republicano, digamos, donde Donald Trump se posicionó sobre el Partido Republicano para usar su estructura para poder llegar a ser presidente. En este sentido, que Javier Milei haga eso con Juntos por el Cambio no tiene ningún sentido. Sí tiene sentido pensar que Milei comparte, yo siempre hago, digamos, nos retrotraigo a cuando éramos chicos, ¿te acordás? No sé si han estudiado en el colegio teoría de conjuntos. Sí. Cuando nos hacían dibujar los dos circulitos y había uno que tenía intersección, ¿no?, con el otro. Sí. Y nos hacían dibuje la intersección, marque, sombríe la intersección. Hay una intersección, entre Juntos por el Cambio y el peronismo hay poca intersección. Total. Entre Javier Milei y Juntos por el Cambio hay un área de intersección que la expresan las posturas más radicalizada de Juntos por el Cambio. Yo digo, esas posturas sienten una incomodidad con la presencia o con la aparición de una fuerza política que parece expresar a sus votantes con más claridad que es lo que la expresa Juntos por el Cambio, si es liderado por una figura como la de Horacio Rodríguez Larreta, que es más moderado necesariamente. Entonces, ahí es donde, digamos, uno ve que no entiendo cuál sería el negocio, entre comillas, ¿no?, uh-huh, de Javier Milei de fusionarse en una candidatura con Juntos por el Cambio, porque se convertiría en uno más del sistema político que le impugna y pasaría, digamos, a impugnar ya solo una parte del sistema político, que es el kirchnerismo, que es algo que hace Juntos por el Cambio hace 10 años. Entonces, ¿qué papel nuevo vendría él a cumplir a la política? ¿Qué vendría a aportar él a la política? ¿Se entiende? Entonces ahí es donde me parece que no en ese lugar Javier Milei se desdibuja, pierde peso
y carece de sentido su propuesta y su partido. Es muy interesante realmente tener justo pensaba también desde la ciencia política, yo también lo digo para cuando dicen que no usamos la matemática, somos ciencias sociales, no, también hay matemática en la ciencia política, hay método y nos sirve para explicar, por ejemplo, estos puntos donde se colisionan, donde se encuentran Juntos por el Cambio y lo que propone Javier Milei. Estamos conversando con el politólogo y director de la consultora Opina Argentina, Facundo Nejamkins. Facundo, te consulto también desde el lado del Frente de Todos, porque, para sintetizar la idea, ¿no? Esto de, escuchando algunos comunicadores afines al gobierno o simpatizantes o lo que sea, hay dos extremos cuando se aborda Javier Milei. Uno es, Javier Milei representa fascismo y es una fuerza fascista que va a demoler la nación como la conocemos, y otro extremo, por ahí no sé si extremo es la palabra, pero se entiende, que habla de tomemos lo que se busca en Javier Milei. Hay una parte de la sociedad que va increciendo y que está enojada, que está desenfadada, que está disgustada con la clase política. Hay que escucharla, hay carencias. En ese sentido, desde los votantes y también desde los propios dirigentes del Frente de Todos, ¿cómo observás el abordaje de ese electorado que simpatiza con Milei? ¿Cómo ves la interacción? ¿Cómo ves los puntos a favor y los puntos en contra a la hora de abordar este nuevo fenómeno desde el Frente de Todos? No, a ver, en primer lugar, uno ve un Frente de Todos que está como muy atrapado en su disputa interna, sí, ¿no? Total. Y eso, digamos, más que atender, le hace desatender las demandas del electorado. Sí. Entonces, de su propio electorado. Sí. Y en ese sentido, uno tendría que pensar, digamos, si hay posiblemente o no una fuga de votantes del Frente de Todos hacia Javier Milei. Yo creo que, digamos, si bien uno tiende a pensar que hay una mayor cercanía en votantes Juntos por el Cambio, uno podría pensar que hay un votante de Frente de Todos que es un núcleo duro, yo diría los más cercanos a Cristina, que puede ser, no sé, un 30, puede ser entre un 25 y un 35%, no sabemos, ¿no? Depende del momento, la elección, sí, el lugar, el día, la hora, pero es un núcleo duro, yo te diría más inclinado hacia la izquierda, con una mirada más clara sobre lo que quiere en términos de integración regional, su mirada del Estado, su mirada de cómo se deben resolver los problemas de la Argentina, muy asociado a lo que propone Cristina Kirchner y los dirigentes más cercanos a ella. Uh-huh. Luego hay un espacio que se suma al kirchnerismo, que es el área de votos o de votantes más cercanos al peronismo en general, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, que van y vienen en su asociación con el kirchnerismo, de acuerdo también al momento, al nivel de radicalización que el kirchnerismo tiene en ese momento, a la candidatura que tiene para ofrecerle a la sociedad en ese momento. Uh-huh. Esos votantes que, por ejemplo, se pueden acercar a un Sergio Massa del año 2013, uh-huh, cuya campaña estaba vertebrada en dos ejes. Por un lado el tema de la seguridad y por el otro lado el tema de parar la reelección de Cristina. Uh-huh. Entonces, ese núcleo de votantes, enojado con el Frente de Todos, sí, enojado con Alberto, que no se siente cerca de Cristina, podría tranquilamente mirar con cierta simpatía y de reojo la emergencia de un espacio antipolítica, más que un espacio como Juntos por el Cambio, que uno podría caracterizar, para usar un lenguaje del peronismo, como un poco más gorila, uh-huh, ¿no? Sí, se comprende. No es que Milei no pueda, sea o no sea gorila, pero su impugnación al peronismo no es desde ese lugar, ¿no? Es más desde un enojo generalizado con la política. Sí, sí. Entonces, me parece que ahí hay un votante que hay que mirar con atención, porque ese votante, su decepción con el Frente de Todos, lo hace enojar con la política, ¿no? Uh-huh. Más que irse a Juntos por el Cambio. Uh-huh. Algunos, por supuesto, pueden ir a Juntos por el Cambio, pero quiero decir, sí, me parece que lo puede poner en un lugar de enojo, y creo que ahí hay un espacio también para que una fuerza como la de Milei pueda captar votantes. Pero bueno, nuevamente, la potencialidad de eso también va a depender de cómo evoluciona el gobierno de Alberto Fernández, por un lado, y qué candidatura le va a ofrecer el espacio del peronismo a la sociedad en el 2023. Es Facundo Nejamkins, politólogo, director de la consultora Opina Argentina. Te hago la última para cerrar, sabemos que es un día movido, pero es muy groso poder escuchar, charlar, intercambiar sobre un tema tan polémico y que a veces hay que tomarse el tiempo y la charla tranqui para conversarlo, como estamos haciendo. Facundo, en ese sentido, hay una postura, si se quiere, una creencia de que los medios tienen la capacidad, por ahí ya es un hecho, de instalar un candidato, potenciarlo, que hay un interés desde ciertos
sector de los medios en instalar a Milei, lo cual es discutible, pero también medio agarrado de la mano con eso va esto del consumo irónico, esto de ciertos consumos que subliminalmente han potenciado a Milei. Un poco sobre el rol de los medios te quería consultar en ese sentido. ¿Cuánta influencia ha tenido los medios, el consumo, las redes en la candidatura de Milei? ¿Cuánto mérito hay de él? ¿Cómo sentís que interactúan estos agentes a la hora de hablar de una persona que por lo menos tiene chance de aspirar, de acercarse un poquito a la idea de una segunda vuelta? A ver, si vos me preguntás, uno diría que candidaturas como la de Milei, que aparecen también, es un fenómeno que tampoco es exclusivo de la Argentina, ¿no? Que aparece en otras sociedades democráticas occidentales. Bueno, podría decir que Milei tiene un parecido de familia, como diría un filósofo, con Trump, con Bolsonaro, sí, con hasta la propia Marine Le Pen en Francia, aunque esa fuerza tiene muchísimo más años y tiene una raigambre más antigua, pero claro, digamos, esa idea de polarización extrema con el sistema político, disruptivos, bueno, ese tipo de candidatura, a la cual Milei no es ajena, tienen un campo de fructificación muy fuerte en el escenario de cómo funcionan los nuevos medios de comunicación, ¿no? Eso está claro. Independientemente de que los medios de comunicación tradicionales lo pueden mirar con simpatía, me parece que sería como demasiado determinante asignarles a ellos el rol de darle o no darle espacio a Milei, claro, cuando uno ve que, no sé, una familia progresista de clase media que manda a sus hijos a un colegio progresista, su hijo consume a Milei en redes sociales, mirando videitos de 1 minuto y medio y dice, qué simpático Milei. Entonces, digamos, atribuirle eso a los medios de comunicación tradicionales me parece demasiado arriesgado. Creo que sí, digamos, hay que entender, me parece, ¿no?, que el nuevo contexto comunicacional también tiene que ver, nos está hablando de un nuevo tipo de sociedad que consume medios de comunicación de una manera diferente y que, digamos, también produce política de una manera diferente, que no necesariamente es mejor. Y entonces me parece que hay que entender la emergencia de este tipo de fenómenos, que tampoco los vota toda la sociedad, ¿no? Es una parte de la sociedad que los consume, hay que entenderlo también en ese nuevo contexto. Yo no soy un especialista en medios de comunicación, que los hay mucho mejores, pero me parece que hay un cambio en la forma de consumir medios, en la forma de ver los medios, y que hay que entender este tipo de fenómenos en ese contexto, que también nos está hablando de un nuevo tipo de sociedad, ¿no? Una sociedad que, digamos, no tiene los parámetros de integración y de solidaridad que tenía la sociedad argentina de los años 60, no sé, digamos, muy diferente, ¿no? Entonces, digamos, parte de la sociedad puede impugnar con mucha bronca a aquel que recibe un plan, que en realidad es una persona que no tiene, ¿no?, digamos, ni donde caerse muerta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por eso recurre a ese plan. Sin embargo, otro argentino lo impugna creyendo que es un aprovechador, alguien que saca ventaja. Bueno, eso se da en ese contexto, ¿no? Ese contexto permite ese tipo de impugnaciones. Así que bueno, también hay que entender que estamos viviendo en una sociedad muy particular, que también te explica de alguna manera la debilidad que tienen hoy los partidos políticos, ¿no? La debilidad de los programas. Bueno, una serie que no nos daría un programa de radio para profundizar, pero que de alguna manera no son, digamos, un elemento aislado, de repente un rara avis, que emerjan este tipo de figuras, ¿no? Facundo, interesantísimo, muy completo, gracias por el tiempo, seguiremos de cerca todos los laburos de Opina Argentina, gracias totales y que tengas una gran tarde. Dale, lo mismo para ustedes, un abrazo grande. Abrazo grande a él, a Facundo Nechamkin, politólogo y director de la consultora Opina Argentina, realizadora de uno de los sondeos más citados desde medios de ambos lados del río Bravo, el sondeo que ha identificado, como bien él decía al principio, no hablamos de predicción, hablamos de una foto a partir de un sondeo, una foto en sentido metafórico, a partir de una encuesta, a partir de un laburo monitoreando la opinión pública, lo cual ha arrojado una elección en tercios, ¿verdad? Una elección conjuntos con un 32, con Frente de Todos con un 24 y con los liberales unidos, hablamos de los espacios de Esper y de Milei, con un 21, un escenario
tremendamente interesante en el sentido, ¿cómo decirlo? En el sentido más explorativo, técnico de la palabra, porque deja un final abierto para el 2023, siempre diciendo que, por supuesto, sujeto a todo lo que pueda ocurrir, no solo de acá al 2023, sino de acá a mañana. Sabemos que este país es bastante volátil en ese estilo, pero queríamos hablar justamente con el realizador, la persona que es el director de la consultora y que ha hecho este laburo de vuelta, que hemos escuchado en un montón de programas de radio y que nos ha dejado interesantísimas reflexiones para seguir intentando descifrar, entender, laburar con todas las herramientas y datos que nos da este particular país. Iba a decir mundo, es un mundo la Argentina, pero no, es un país llamado República Argentina.